Bienvenida gente a este nuevo encuentro. Este es el encuentro, si no me fallan las cuentas de la comunidad lectora. Para quien caiga de imprevisto, que haya caído simplemente a este video o porque se enteró por conocidos o gente amante de las historietas como nosotros o lo que fuese. La comunidad lectora es un ejercicio que hacemos acá, donde nos vamos juntando cada 14 días a leer una historieta, una obra de narrativa visual. Vamos pasando por distintos mercados. A ver, primero arranquemos por las presentaciones. Siempre cuelgo con eso. Yo soy Agustín, soy parte de la organización de la Punto y Pixel Comic Jam, que es el evento dentro de, que si se quiere, ampara todo lo que tiene que ver con este canal de YouTube y y es un evento en sí mismo que tiene que ver con el armado de historietas. Tenemos a Jorge Carlos Carrión, Yoyo, que es guionista. Tenemos a Carlos Bastidas, que es parte del Club Comics Pasto, que es divulgador y guionista. Y tenemos a Fer Papino, que es dibujante de historietas. Bueno, simplemente para comentar un poquito, acá esencialmente, ¿qué es lo que hacemos? Nos juntamos cada 14 días, agarramos una obra de narrativa visual de distintos mercados. Ya hemos leído manga, hemos leído mangua tipo webtoon, hemos leído historieta argentina de no ficción, hemos leído historieta colombiana, y la idea es seguir paseando por el mundo increíble de la historieta, que es increíblemente vasto. Para el encuentro de hoy tenemos a Todos los muertos tienen la misma piel. Todo el tema de los autores ya de por sí es medio polémico. Por él, la novedad que estamos trayendo ahora es que es una obra del mercado francés, que por ahí en general es uno de los mercados que no tiene tanta difusión acá, en Argentina, de donde uno lo vive. Por ahí uno piensa más que nada en los mercados grandes que son Estados Unidos y Japón, el mundo de los cómics y el mundo del manga, pero el mundo de la historieta francés es muy grande en sí mismo. Vamos a ir explicando algunas cositas de a poco, pero bueno, a ver, arranquemos. Yo si te parece, nos explicás un poquito de todo el tema que tiene que ver con Todos los muertos tienen la misma piel. Bueno, lo primero, digamos, así como estamos abordando una novela, una, un álbum que pertenece al estilo franco-belga, hay algunas particularidades. Primero que se trata de una adaptación de una novela literaria. Esa sería la primera aclaración. Vieron que nosotros siempre hacemos la presentación de quiénes son los guionistas, quiénes son los dibujantes. Vamos a ir un poco con eso, pero primero hagamos la aclaración que esta obra está basada en una novela de género noir escrita por un autor que se llamaba Boris Vian, allá por el año 47, 1947. Entonces esa sería la primera aclaración. Ahora, cuando uno se encuentra en la portada, nos sale esta información, ¿no? De según Vernon Sullivan y alias Boris Vian. Acá hay un detalle. Boris Vian, que se dedicaba a la música, a la dramaturgia, era poeta, era ingeniero, allá por los años 40 se le dio por ser novelista. Y a lo largo de su vida, Boris Vian utilizó un montón de seudónimos. Uno de ellos es Vernon Sullivan. Entonces, en un principio, las novelas que escribió bajo el nombre de Vernon Sullivan y que abordaban el género noir que estaba de moda en los años 40, lo utilizó, él es un tipo muy, Boris Vian, es un autor que jugaba mucho con el humor, con la parodia. Y entonces, de alguna manera, él lo que utilizaba era a Vernon Sullivan como heterónimo para juguetear con el policial negro norteamericano. Le inventa una especie de biografía a Vernon Sullivan y dice que Vernon Sullivan es un escritor norteamericano afroamericano, ¿no? Negro. Estamos hablando de los años 40 en Estados Unidos, el racismo era una marca constitutiva. Entonces, en esta obra que estamos viendo hoy sería la tercera novela que escribe Vernon Sullivan y
siempre está trabajando con una cuestión que es el racismo, ¿no? Y ahí un poco ese título de todos los muertos tienen la misma piel. Por supuesto, recoge el guante Boris Vian de todo lo que tiene que ver con los clichés y los estereotipos de la novela noir norteamericana. Entonces nos vamos a encontrar, y así hacemos una advertencia, que no es una novela gráfica ATP, no es para todo el público. Hay cuestiones de índole sexual, hay cuestiones de violencia, cabe hacer el disclaimer, ¿no? Cabe señalar estas cuestiones. Así que esa será la primera aclaración. La novela, y después Carlos va a señalar algunos elementos más que tienen que ver con la comparación novela y novela gráfica, pero esas serían las aclaraciones de dónde sale. El segundo detalle que me pareció relevante es que a pesar de que es una obra que es, digamos, perteneciente al mercado franco-belga, tiene como ilustradores a 2 argentinos, ¿sí? Me lo voy a saltear al guionista, lo voy a dejar para el final. Tiene como digamos, dibujantes a 2 argentinos. Uno de ellos es Germán Erramuspe, nacido en Salta en el año 1981, que es un hombre que tiene una larga trayectoria en la historieta argentina, pero que ya se ha proyectado a mercados internacionales, ha trabajado en Avatar Press, ha trabajado también en Dynamite Comics para el mercado norteamericano, y también ha trabajado en publicaciones para el mercado franco-belga. Junto con él trabaja otro dibujante argentino, nacido en la misma provincia que residimos con Fernando, que es la provincia de Río Negro, pero ciudades distintas. Este señor se llama Mauro Vargas, nació en el 1979, estudió cine, bellas artes, es un dibujante que está especializado en historieta y por lo menos en el ámbito acá en Argentina, está vinculado también a la ilustración de álbumes infantiles o de literatura infantil con libros con ilustraciones, ¿no? Entre los dos se encargan, digamos, del apartado gráfico. Y lo curioso es que el color de esta obra está realizado por un autor japonés que es Hiroyuki Oshima, que nació en el año 1975, cerca de Tokio, y que si bien sus primeros años los realizó en Japón, después migró a Francia y ahí tomó conocimiento digamos, no solo del mercado franco-belga, sino también tomó conocimiento en una de las series que estaba guionizada por el adaptador, el guionista de esta versión, que es Jean-David Morvan. Morvan nació en Francia, en la ciudad de Reims, y se crió en Versalles, digamos, cerca de la zona de París. Y Morvan, que nació en el año 69, tiene una larga trayectoria. Si uno busca su biografía, por ejemplo, en TVósfera, que es una gran página que cataloga obras y cataloga biografías, es un autor que por su cuenta tiene muchas obras en su haber en el mercado franco-belga, pero también tiene una larga trayectoria como adaptador de obras o como guionista de personajes. Es decir, series de personajes que van pasando por distintos autores. Algo parecido a lo que estamos acostumbrados a ver en el mercado norteamericano, donde Superman, si bien fue creado por Siegel y Schuster, después fue recogido por diferentes duplas. Y así como en episodios anteriores hablamos de la versión de All Star Superman, bueno, Morvan es uno de estos autores que tiene sus propias creaciones y al mismo tiempo le hacen encargos. En este caso, funge de adaptador de la novela de Boris Vian. Creo que con esto ya hice una introducción general. ¿Me olvido de algo? ¿Alguna duda? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero? Por ahí estaría bueno tirar un poquito de la sinopsis para no asustar a la gente que haya caído sin saber de la obra. Sin saber de la obra. La sinopsis original, o sea, y en esto respeta cabalmente a la novela, cuenta la historia, digamos, la obra cuenta la historia de Dan Parker. Dan Parker es un tipo que trabaja de guardia de seguridad en una especie de bar prostíbulo y se ha hecho, en la medida de sus posibilidades, se ha hecho de una reputación
y un lugar en esa sociedad neoyorquina de los años 40. El detalle es que si bien es étnicamente caucásico, es mestizo. Su madre es negra. Todo más o menos anda bien hasta que se le aparece a Dan su hermano o su medio hermano, que es negro, y que pone en riesgo, confesando que Dan es negro, todos los beneficios que Dan había logrado en esa sociedad neoyorquina y racista. A lo cual Dan decide asesinar a su hermano. Y ahí es donde todo se precipita. Claro, claro. Estaba pensando primero aclarar que toda esta cuestión del contexto de los autores y demás, que está bueno tenerlo en cuenta y demás, no es necesario para leer la obra. Tranquilamente, si te cae, alguien te regala un libro de historieta franco-belga, ojalá tuviese ese tipo de suerte, y te pones a leerlo, no necesitas. Por ahí, sí, el comentario que me parece que está medio en relación a lo que decías de que no es una obra de ATP, tiene que ver con que es una obra que está en género, en todo lo que tiene que ver con el policial negro, y hasta incluso, algo que quería mencionar, es esta cuestión de, fíjense que es un francés en los años 40 que se inventa un seudónimo, y todo esto pasa en Nueva York. Exacto. No pasa en Francia, no pasa en otro lado. ¿Por qué pasa en Nueva York? Bueno, justamente porque tiene que ver con cuestiones, uno diría, porque tiene que ver con cuestiones raciales, que es por ahí la temática central. Pero hay algo para mí que es un poco lindo de preguntarse, es esto de cómo existen ciertos lugares específicos en el imaginario, en el sentido de, uno diría, toda historia fantástica que se te ocurra puede pasar en cualquier lugar del universo con un montón de posibilidades. Después en la práctica te vas dando cuenta que no es tan así. En el sentido, hay espacios comunes que tienen que ver con fantasías específicas que son relativamente estables. Entonces, por ejemplo, pasa que en el fantasy casualmente todo se parece medio a la Edad Media, donde hay caballeros y qué sé yo. Cuando pensás en el policial negro, acá lo que pasa, todos más o menos pensamos en lo que tiene que ver con el Nueva York de los años 40. Específicamente, bueno, en este caso, como marcabas, el autor era de esa época, ¿no? En esa época era por ahí un género así importante como habrá sido el western o ese tipo de cuestiones, ¿no? Sí, como que uno de los espacios donde se juega la fantasía, que tiene que ver con el mundo de los géneros, ¿no? Y pensemos que de alguna manera en el imaginario del siglo XX, desde la caída de la bolsa en el 29 y todo un proceso decadentista, la sociedad norteamericana es como el caldo de cultivo, ¿sí? Y la guerra, es como un poco el caldo de cultivo en el que se cimenta digamos, se muestra en realidad el policial negro de alguna manera es novela realista en el contexto en el que vos lo señales, porque básicamente te va haciendo atravesar por los rincones más sórdidos de la sociedad norteamericana, cuando normalmente está escrito por un norteamericano. Y apela a los valores de esa época. Entonces, yo recién señalaba el racismo, también la violencia contra la mujer, y otro número atroz de cuestiones. Hago el señalamiento porque a veces lo que tenemos o lo que nos llega es una versión lavada del noir a través del cine. Lo que pasa es que el cine tenía unos códigos de regulación que impedían que determinadas cosas aparecieran. Y de hecho, en los casos de los novelistas norteamericanos, hay a veces mucha queja, mucha crítica de decir, che, ¿cómo les adaptan de mal las películas? Y el autor de Raymond Chandler, el creador de Jack Marlowe, que es uno de los tantos
estereotipos de detective privado, decían, bueno, allá está la biblioteca. En la biblioteca, si a vos te interesa esto, y hay todavía, en términos literarios, una larga tradición de esta literatura que es dura, ¿no? Que es cáustica, que es sin misericordia, que es injusta, donde los buenos valores no prevalecen. Quizás el que los mantiene suele ser el protagonista, que es el detective, pero en esta novela lo interesante es que no estamos con un detective, estamos con el criminal, que tuvo una larga, ¿sí? Y en cuanto a adaptaciones, pues como para hacer el paralelo con otras obras, bueno, no adaptaciones, pero que sí usan el género, estaría Alex Sinner, que sucede, tiene esta cosa tan curiosa que recrea Nueva York, pero sin que sus autores, y que ni Muñoz ni Zampayo, yo creo que ellos no, por lo menos en ese tiempo no lo conocían, ¿no? Claro. Pero sí estaba retratada la ciudad. Esto es algo muy curioso y que quizás eso nos trae un poco a lo de Boris Vian. ¿Qué otra adaptación? Pues no adaptación como de Black Sabbath mismo, claro. También se centra en una Norteamérica antropomórfica, ¿no? Pero también ahí, en un caso estamos hablando de artistas argentinos, en el otro caso estamos hablando, en el caso de Black Sabbath, de dos artistas españoles. Entonces también es un poco la mirada de la fascinación del europeo, o sea, de la fascinación de los europeos hacia ciertas urbes norteamericanas, ¿no? Y precisamente hay algo muy curioso de los franceses, que están fascinados por la cultura popular norteamericana. Siempre ha sido eso, o sea, rescatan incluso comediantes que uno pensaría, bueno, esto es baja cultura o no sé qué, pero les gusta mucho, exaltan mucho esta cultura popular norteamericana. Así como hay un rechazo al norteamericano, los franceses también tienen una fascinación por ellos. Es un amor y odio que sienten por la cultura norteamericana, como la fascinación por el bárbaro, pues, el bárbaro que llega, el bárbaro con dólares, pues. Y igual también es parte del soft power, si se quiere, de la potencia del imperio. Estoy pensando que hay muchas historietas por ahí, hasta clásicas de la historieta argentina, donde son literalmente western que pasan, como es en Estados Unidos, o estoy pensando en Ernie Pike, ponele, que es literalmente la vida de los estadounidenses que están en la guerra. Es como que, está bien, tiene que ver con cuáles son las grandes narrativas que están en la época, ¿cierto? Bueno, y en la época de la guerra, obviamente, es la gran narrativa que medio que mueve el mundo. En su momento, uno por ahí lo toma como género menor, pero el western en una época era todo, en el sentido de que estaba en la televisión, había películas, libros, historietas, estaba en todos lados. Como hoy está el género de los superhéroes. Tal cual. Todos lados, ¿no? Vos señalabas eso, me hiciste acordar, para la historieta francesa está de Moebius, que firmaba como Jean Giraud, ahí está Teniente Blueberry. Blueberry es eso, es un western francés, ¿no? Es una mirada, como nosotros, vos señalabas a Ernie Pike, y como Esterheld tenía su propio personaje norteamericano, o sea, tenía varios, ¿no? Pero quizás el relevante ahí es el sargento Kirk, ¿no? El sargento Kirk, que era un sargento de caballería, que originalmente iba a estar pensado como una especie de gaucho, ¿no? De gaucho en un fortín, y que combatía a los malones y después se daba vuelta, digamos, se iba a vivir que es lo que pasa en Martín Fierro, básicamente. Pero después hubo una decisión editorial de que las películas de western, de los séptimos de caballería y todo ese tipo de cuestiones, le hizo replantear, en el caso a Oesterheld, le hizo replantear esa idea y apareció el sargento Kirk, ¿no? Pero sí es importante esto que decís, Agustín, respecto a la potencia de las invasiones extraterrestres, ¿no? El mercado la usina cultural occidental norteamericana. Incluso hoy en el mercado que está saturado de manga, como el manga también se apropia de eso, ¿sí? Es una mirada, una apropiación de géneros, así como cuando vimos en su momento Frieden y hablábamos de la apropiación del fantasy. Hay una apropiación del fantasy a lo japonés, pero no deja de haber una fascinación occidentalizada, ¿no?
El ejemplo más por ahí conocido, los que están en el mundo anime y demás, es Boku no Hero, donde literalmente es un anime que se apropia todo el mundo superheroico y hasta incluso el personaje, todos los ataques que tienen son estados de Estados Unidos. Hay una vuelta ¿cómo es? De la narrativa que gira alrededor del mundo y vuelve. Lo curioso es que si bien es también una usina cultural, me parece que lo que lo marca es que es como una suerte de punto de referencia. Entonces, por ahí cada nación tiene sus historias que acomoda o, de alguna determinada manera, como puede ser, vos decías, no sé, la invasión extraterrestre es un género por ahí que sale la ciencia ficción estadounidense y demás, pero nosotros tenemos el Eternauta, que es una vuelta de tuerca dentro de eso. O mismo los ejemplos que señalábamos de Westergel, que si bien utilizaba referencias del imaginario estadounidense y de esas narrativas que estaban circulando, o sea que decimos que es imaginario, que lo acabo de decir yo nada más, ¿no? Pero esta cuestión de que hablamos del imaginario estadounidense, pero, o sea, era el imaginario de la gente de Latinoamérica que veía a Estados Unidos en la televisión o en las películas, ¿no? Sí. Pero a lo que voy es que Westergel le hablaba a los argentinos a través de este imaginario que venía de alguna manera importado de Estados Unidos. Y que de alguna manera es lo mismo que pasa en Francia, digo, porque si no, no tiene mucho sentido cuando te pones a pensar por qué un francés iba a hablar de Estados Unidos. Y por qué esas narrativas en realidad por ahí conectaba más con el mismo público francés que si se pusiese a hablar de, no sé, algo que pasaba como es en París. También podrías pensar esto, que así como hay una cuestión de imaginarios, los imaginarios también te posibilitan a vos, como intérprete, imaginarte cosas. Y quizás para un parisino no sería tan hostil imaginar a un detective en Nueva York, pero sí le resultaría raro imaginarse este tipo de historias ambientadas en París. Uh-huh. Esa podría ser una estrategia, ¿no? O sea, una cuestión de... O sea, no es que no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, sino que es lo mismo que nos pasa a quienes fuimos criados en las décadas del 80, que nos imaginamos determinadas series norteamericanas y que cuando se intenta hacer algún correlato argentino, ambientado en la Argentina, medio que nos ponemos así con cara de... No son tan mágicos nuestros 80s. No, lo mismo que incluso les diría esto, que también es una cuestión de crianza cultural. Creo que los que nos criamos en los 80, con determinados doblajes de series y de películas, y lo mismo que con traducciones de historietas, estamos acostumbrados al uso de un neutro que nosotros en Argentina usamos el rioplatense, el español rioplatense, el voceo. Pero cuando lo leemos en determinados contextos, es costumbre, pero nos hace ruido. A mí todavía de grande, leer ciertos mangas que leí en mi infancia en neutro, ya sabemos que el neutro no existe, pero leerlos en traducciones nacionales con el vos y el che, ¡oh! Como que... ¡oh! Y es cultural. Yo sé que, digamos, es eso, es una cuestión de acostumbramiento, ¿no? No claro, me puedo... Sí. Estás pensando porque en definitiva eso tiene que ver con la distancia que uno termina teniendo de la obra, ¿no? Como que si todas estas cuestiones, qué sé yo, ver un capítulo de Dragon Ball y que de repente diga, che, Gohan, me choca. O sea, porque ¿qué es lo que pasa? Se quiere esa conexión que estoy teniendo con la historia, como es, se me corta por ese detalle que me molesta. Sí. Que ponele, volviendo a la magia de los géneros, si se quiere, esta cuestión de que uno en ciertos contextos que tienen que ver justamente con estas cuestiones de los géneros, uno está acostumbrado a ver ese tipo de cuestiones. Entonces, como para ir también un poco a la obra. Cómo se trata la obra, por ejemplo, el tema del racismo, ¿no es cierto? Donde es el racismo o la misoginia
que imagino que son por ahí características del género que fueron, si se quiere, marcándose más con el tiempo. Hay ahí una cuestión donde, como son elementos que son parte del género, uno por ahí está más acostumbrado a verlo. ¿Qué pasa con ese acostumbramiento? Por un lado no te choca, te permite avanzar en la historia, pero hay algo que es, si se quiere, como es el movimiento extra que hace el autor dentro de la historia. Yo lo mencionaría como retorcer el tema, que es esta cuestión de, ok, a esto que no te molesta porque está dentro del género, le voy a subir el volumen a 100.000. Esta cuestión de, sobre todo, específicamente, estoy hablando de lo que tiene que ver con el racismo, donde no es... hay algo muy curioso que pasa dentro de este mundo paródico de esta obra, donde el drama y el problema es justamente que este hombre puede ser negro a pesar de que no parece negro. O sea, se ve como blanco, pero en realidad es negro. Ahora... y goza de todos los privilegios que son del blanco. Y se puede ir todo al mismísimo diablo si la gente, por más que lo vea blanco, descubre que es negro, ¿no? O sea, ese juego, ¿sí? Y ahí está esta significación. Todos los muertos tienen la misma piel. Pero hay un detalle que es interesante vinculado con esto. El antisemitismo, por ejemplo, galopante que tenía la Francia de los años 40. ¿No? O sea, algo que se hacen bien los libertad, igualdad y fraternidad, pero los franceses, y estamos hablando de una novela que es bien fue escrita inmediatamente que se terminó la guerra, te habla de una Francia que es muy hipócrita. Entonces, quizás también es más o menos como yo soy Shakespeare y estoy escribiendo de que algo está podrido en Dinamarca para hablar de Hamlet, pero también puedo utilizar que como está muy lejos, también puedo trabajar sobre ciertas cosas. Ahí me parece que Boris Vian hace un movimiento que es propio de la parodia, ¿no? O sea, imita por un lado y hay un juego y en la novela gráfica, quizás al desconocer de ese contexto, podemos asistir a una narración que para mí es una narración sólida. Se entiende perfecto el planteo. Lo que pasa es que quien conozca del género va a tener ciertos horizontes de lectura y de interpretación y de decodificación, mientras que quien no lo tenga, probablemente hay cosas que les resulten demasiado chocantes. Sí, yo, bueno, voy a contar sobre el tema de la ambientación y todo eso, de que, claro, estos años 20 o 40, es todo un caldo de cultivo muy bueno para todas estas historias. Tenés la depresión económica, los gángsters, las prohibiciones de alcohol, los delincuentes, Al Capone, da para mucho. Y por eso también llama para hablar de eso. Y después por el hecho del racismo, que cuna del racismo, vamos a decir allá, también tengo recuerdo una historia de un dibujante, vi un video, no me acuerdo, era dibujante tipo de tiras humorísticas. Sí. 1910, 1920. Y el tipo usaba siempre sombrero, se tapaba el pelo. Claro, y resulta que él era como este personaje, no te parecía que era negro, pero era mestizo. Y él ocultaba eso porque sabía que le podía perjudicar laboralmente, podía no conseguir trabajo solamente por eso. O sea, ese racismo que se habla acá y que se potencia, existía, y era así. O sea, por eso el pánico que tiene este personaje al que se le caiga su fachada de que es un blanco, con todos los privilegios que tiene el blanco en esa época. Y más si es un mal tipo. Pero no está tan exagerado, te podría llegar a decir. O sea, era bravo el tema en esa época. Sí, igual a lo que voy por ahí con el tema de la exageración, no es en sí el contexto, porque claramente era un contexto racista y ese tipo de cosas pasaban, pero esta cuestión de ponerlo tan sobre la escena, está bien, uno... Es medio, si se quiere, complicado en ese sentido leer la obra, porque estamos hablando de una novela que se pasó a
a historieta y estamos hablando con un montón de años que pasaron en el medio. Quizás Pero, lo que habría que tener en perdón. cuenta, un único detalle, y ahí te dejo. Quizás lo que habría que preguntarse, esta novela tiene, no la novela, sino la novela gráfica, tiene 2 años de publicada. ¿Sí? Entonces va a decir, ¿por qué a alguien se le ocurrió decidir, che, vamos a adaptar esta novela de Boris Vian? ¿En qué Cuando contexto? han pasado casi 80 años, o sea, ¿cuál es la razón para publicarla? Eso es curioso, es una muy buena pregunta, ¿no? Y, bueno, ¿por qué? ¿Y qué está pasando en Francia en este momento? Desde hace 2 años, ¿no? Hay una derechización, hay movimientos, en este caso, antiislámicos, digamos, no antisemitas, pero sí antiislámicos. O sea, hay una cosa que vos digas, che, se reactualiza la discusión del racismo. Sí. ¿No? Una estrategia muy buena, incluso de la editorial, porque esto es un trabajo, no nace de los autores, sino que parece que es de Glenat, que es un encargo. Es un encargo. Quizás por el tiempo que pasé o ya esté en dominio público, lo puedan adaptar, no sé. Eso también se tendría que ver. También. Bueno, siempre hay cuestiones, como es, monetarias. 40 podría ser tranquilamente. Claro. Pero más allá de eso, me parece que es válida la pregunta a niveles artísticos, ¿no? De por qué lo haríamos, o por qué funciona en tal caso, porque me parece que hay como es, varias notas que suenan, como es de esta obra hoy en día. Por ahí quería terminar un poquito la idea del volumen que se exacerba, más que nada porque el hecho es, justamente publicándola hoy, con todas estas cuestiones y demás, como en ningún momento hay algún personaje que redima la cuestión racial. En estos contextos, así como se plantea la historia, ser negro es una tragedia. O sea... y no tiene salida. Pero claro. Todos son de cada incluso, hay ningún personaje que salve al gato, pues, o sea... No, y hasta incluso hay toda una cuestión donde llegando al final de la obra se empieza a discutir de, bueno, pero era negro, pero en realidad era blanco, y este tipo de cuestiones donde se plantea de, bueno, si era blanco, esto podía ser un caso menor, no pasaba nada, total, solo mató a un chantajista negro, creo que es algo así como lo hice en algún momento. Sí. Y no pasa nada. Ahora, si es negro, es distinto. Claro. Si es negro, hay que fusilarlo directamente. No solo eso, sino un detalle. Todo lo que él hizo, el personaje, todos los crímenes que cometió, son todos crímenes. Después la justicia le dará más años, menos años. Pero sí, como él vivió, el protagonista vivió toda su vida bajo el yunque de su negritud, a pesar de que su tez fuera blanca, ¿no? Carlos, ¿ibas a decir algo? Sí, igual los crímenes que comete tienen un valor diferente si es blanco o negro, ¿no? O sea, si era blanco era un delito menor, pero si es negro podrían llevarlo a la silla eléctrica. Es una cosa... No, claro, no es solo perder los privilegios que tenía, ¿sí? Porque pensé, bueno, este protagonista tiene esposa, tiene hijo, tiene una esposa, lo enuncia así el personaje, tiene una esposa blanca, rubia, el hijo también, ¿no? ¿Quién podría sospechar de que es un infiltrado, ¿no? Este juego, ¿no? Y me parece que, sí. Y lo curioso es que así funcionan las sociedades, ¿no? O sea, lo que parece una ficción, las cuestiones raciales y eso que estamos en una sociedad, pues, que evita hablar de racismo o que lo habla, pero pues que lo, bueno, como sea. Pero las cuestiones raciales son importantísimas culturalmente, ¿no? O sea, hay gente, aquí se arma todo un drama criminal en función de la raza, ¿no? Y que aquí puede parecer con una parodia, pero seguramente es algo que sí en verdad pasa, ¿no? O sea, todas estas cuestiones culturales, o sea, pueden volverse tragedias reales como las que pasan en esta ficción, pues.
Y quizás hay un elemento adicional de que no hay en una historia contada con un final feliz, propiamente dicho. O sea, es tan complejo esto que no merita. Es toda una tragedia. No, porque no hay salida a esto. Ya sea al racismo explícito, como a los microrracismos, a la percepción que el sujeto tiene sobre sí mismo. O sea, siento que es una novela que está discutiendo cuestiones de vigencia, porque así como hoy podríamos pensar en la cuestión racial, también podríamos pensar en otros tipos de cuestiones que hacen a la identidad, ¿no? Que están en tela de juicio de que yo si soy así o si soy asá, me van a mirar de tal manera o no me van a mirar de tal manera. Estoy pensando un poco en, ¿cómo es? Si se quiere, los distintos, porque si se quiere, de vuelta, ¿por qué contar esta historia en Nueva York en los años 20, 30, 40, en ese mundo donde el racismo por ahí estaba legitimado? O está la fantasía de que el racismo estaba legitimado, que es por ahí, que me parece que va más por ahí. Pero esta cuestión de cómo se llega hasta ahí. No digo en cuestiones históricas y demás, sino qué tipo de razonamientos están detrás de eso. ¿A qué es lo que voy? Hay muchas... la diferencia racial no es solo racial. Es cultural, tiene que ver con distintos aspectos, hasta donde llega, si se quiere, el punto final es, bueno, la vida del negro vale menos. Ahora, dentro de cómo uno llega a ese razonamiento, pasa por algunas cuestiones que tiene que ir, como es que donde el razonamiento se va componiendo de pequeñas falacias o pequeñas cuestiones que se van pasando de lado, como esta cuestión dentro de la historia se juega dentro de la narrativa, esta cuestión de que el negro piensa distinto, que siente distinto, o sea, él es un crimen pasional porque es un negro, o sea, hay mucho de ese planteo, hay mucho de esta cuestión de no es igual, en el sentido de no es una persona que siente igual, no es una persona que toma las mismas decisiones y por ende es como que uno va asumiendo ciertas pequeñas afirmaciones y el punto final termina siendo por ende su vida es distinta. No, esta cuestión estaba pensando cómo los trabajos de los negros son distintos, cómo es donde viven es distinto, esto si se quiere, jugando con el imaginario, esta cuestión de que los negros están en Harlem, esta cuestión de es un lugar específico. Bueno, esto que decía que sienten distintos, sobre todo los sentimientos que se les asignan a los negros en este tipo de narrativas, justamente tienen que ver con sentimientos animales. O sea, esta cuestión de son salvajes, no es que dicen son fríos y eficientes como los alemanes. Dicen, bueno, que ese es el estereotipo del alemán y del nazi por antonomasia, ¿no? Bueno, claro. Yo me pregunto, perdón, sí. Más que nada esta cuestión de cómo todas esas afirmaciones tienen que calar hondo para llegar al punto final. Y lo curioso es que por ahí uno no las percibe cuando llega, como es los pasos anteriores, hasta que se manifiesta en un caso absolutamente grotesco, que es por ahí volviendo a esto del movimiento que hace el autor justamente de ponerlo en el foco de la escena, que hasta incluso lo planteo ya como creadores de historias, que podemos hacer esta cuestión de decir cómo agarrar un tema que ya está extensamente tratado, como puede ser el tema racial, como es, y no caer en las mismas narrativas, y no volver a los mismos los mismos comentarios, y decir, como es, y citar a Martin Luther King, y lo que sea, sino empezar a tomar
por ahí esos temas que nos interesa tratar, pero de un costado distinto. Y esto de, me parece que es una decisión hábil de decir, hasta incluso pensando en esto de que, como es, el autor se creó un heterónimo específicamente negro para hacer todo esto, es como una tramoya en ese sentido muy, muy divertida, porque tiene que ver con esto de pongo algo en el centro de la escena. Me gustaría saber un poquito de la recepción de la novela en su momento, porque a veces lo que pasa con este tipo de parodias es que de repente te das cuenta que hay gente que le aplaude por los motivos que está parodiando, ¿viste? Mira, por la Sociedad de Buenas Costumbres tuvo un par de juicios que Boris Vian los iba esquivando, pues decía, no, yo solo soy el traductor. Pues eso es lo interesante. En Francia, cuando sale la novela, Boris Vian firma como el traductor de la novela, pero Vernon Sullivan está en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, después tuvo que blanquear, valga el chiste, la situación, porque tenía, digamos, un juicio con unas multas, porque además, fíjense que lo problemático no es lo racista acá. Más problemático aún es el otro abordaje que está vinculado con el personaje, que es la sexualidad, ¿no? El desborde sexual, ¿sí?, del protagonista, que además de tener esposa, en el burdel se agarra con la prostituta tal, a la otra la seduce así, que tiene un poco ese efecto de el negro atractivo, ¿sí?, pero que es la fruta prohibida. Y después la libido de él, que pronto empieza a perder sentido, ya no tiene interés sexual con su mujer, sino que todas las otras, y especialmente si son negras, se siente atraído, ¿no? Entonces este juego del orden de la sexualidad, que es otro de los grandes tabúes que figura, incluso fíjense que tenemos sociedades que son muchísimo menos restrictivas con la violencia explícita, pero tienen un problemón nuestras sociedades con la sexualidad. Sí. Y entonces muchos de los delitos que va cometiendo también están vinculados con él. No se realiza como tipo, como sujeto, porque está entrampado en ese doble cuerpo mestizo de que se ve como blanco, pero desea como negro. Claro, él lo que tiene es que al vivir bajo esa mentira de que se cree que es un cuarto negro, aunque de piel no se le note, medio que durante todo el tiempo, y vos sabés que al principio el personaje es un tipo violento que hace 5 años que trabaja rompiéndole la cara a gente. Y lo disfruta. Y lo disfruta, pero después creo que trata de justificarse diciendo de que todas esas actitudes son porque soy un poquito negro. Y no, él es un tipo jodido. Claro. Y después de que la traen las afroamericanas, lo justifica por su descendencia. Justifica todo es como todo lo malo que tengo yo es porque soy un cuarto negro. Y no, vos sos una porquería de persona. Claro, soy inimputable. O sea, es como cómo se miente. Eso también es interesante. Como justificarse todo el tiempo cuando se manda un moco. Que si lo pensamos en ficciones más contemporáneas, hoy asistimos a muchas historias en las que el protagonista con el que se vehiculiza toda la trama es el malo, ¿no? Se fijan hoy, los villanos todos tienen razones para hacerlo y se va vehiculizando a partir de ahí. Y interesante desafío construir una voz narradora como este Dan Parker, que te dan ganas de cachetearlo, pero lo seguís, porque es frenética la narración también, ¿no? Y lo que decía Fernando, sí, él es una porquería, pero el mundo también es una porquería, ¿no? O sea, él es malo, pero todo el contexto, la sociedad, la forma como reacciona también él es casi consecuencia de este mundo y es producto también de esta sociedad que sí, la verdad, está podrida, ¿no? Y no solamente los blancos, los negros también están podridos. O sea, aquí ningún personaje se salva. Y lo mismo pasa en la novela. O sea, la novela aquí, pues en la que adaptó la de Boris Vian, también es la misma cosa. Por eso esta adaptación es tan fiel. Bueno, sí, hace algunos cambios, quizás quita algunas escenas, aumenta otras, pero muy poquito. La adaptación sí es fiel, ¿no?
¿Y qué más les iba a decir? En cuanto a la novela, la original, es una novela corta, tiene 31 capítulos, también capítulos muy cortos. O sea que es muy fácil de leer. Se deja leer fácilmente. Yo no sé, yo creo que los perdí. ¿No? Estamos bien. Estamos Sí, bien. eso. Y bueno, y en cuanto al guión, porque pues para hablar un poco de la novela de Vian, en la adaptación lo que se ve es que las voces en off son en primera persona y en la novela la mayoría del texto está escrito en tercera y salvo algunos capítulos escritos en primera persona en la voz de Dan. Lo que hacen en la adaptación es precisamente eso, poner las voces en off en primera persona, ¿no? Que eso es interesante porque ahí nos metemos, quizás la intención de Vian es explorar a este personaje, dejar que hable también, ¿no? No solo en sus acciones, sino también meternos en esta cabeza loca de este personaje corrupto, pues. Y que quizás resulta interesante esta obra como ejercicio para pensar en esto, ¿no? Así como otras veces hablábamos de cómo hacer una obra de largo aliento, acá me parece que cómo construir personajes que son quizás están tan en las antípodas del pensamiento de uno, pero animarse, desafiarse a la construcción de estos personajes, hasta qué punto apretar la tuerca para el cliché y hasta qué punto también jugar con otras aristas, ¿no? Me parece que es también interesante el personaje de Dan como vehículo para todo esto, pero también pensando en nosotros como creadores, también desafiarnos a escribir sobre personajes, escribir personajes así, ¿no? Sí. Porque a veces, así como hablamos en All Star Superman, la dificultad de construir un personaje como Superman, en su bondad, también acá podríamos hacer un correlato de cómo construir un personaje en su ruindad, ¿no? Sí, bueno, y buena pregunta, ¿no? ¿Qué es más fácil, ser bueno o ser malo? ¿No? Claro. En cuanto a la ficción, pues, o sea, Sí, por supuesto. los problemas muy interesantes. Igual me parece que hay ciertas cuestiones o ciertas categorías que funcionan justamente porque se para medio en esta parodia, si se quiere, donde podría llegar a decir que no son, o que hay personajes muy esquemáticos, o sea, que no son de tanta profundidad, hay mucho estereotipo, si se quiere, pero hay algo que, digo, a veces dentro de lo que es tratativa de guión se habla de los estereotipos como algo malo, pero los estereotipos son una gran herramienta discursiva, narrativa, digo, como que funcionan. El tema es, como toda herramienta, depende cómo la uses, ¿no? Por algo existen. Como el género, o sea, como cuando pensamos que los géneros no están ni bien ni mal, el policial, el fantástico, el terror, no están ni bien ni mal. De hecho, se validan, o sea, te ponen unos cuadrantes en los que si está en estos cuadrantes uno acepta, ¿no? Hace el pacto. Y los personajes que están insertos ahí también haces el pacto y los acompañás, ¿no? Quizás, por supuesto, en las novelas que van tensionando los géneros o que van fusionando, se van dando las cuestiones más experimentales que pueden salir muy bien o pueden salir muy mal. Acá yo creo que no hay, digamos, una tensión a ese nivel. Sí, funciona con los estereotipos que cualquiera podría tener. Por eso, quizás la única aclaración es que hace rato que no anda dando vueltas Noir de manera general, quizás no en términos de historietas, pero sí en términos de ficciones audiovisuales, que tienen una cara un poco lavada de lo que era el Noir de los años 40, por múltiples razones. No digo que eso esté mal, digo que quizás uno dice, vengo a ver una obra noir porque a mí me gustan mucho las cosas noir, y viene como un tranvía así, te pega en la cara, porque te pone este tipo de cosas. O sea,
Hacemos este aviso como para que la gente no esté asustada. No, pará. Me puse a leerlo y resulta ser que era más truculento de lo que yo me imaginaba. No van a encontrar a Black Sad, pues, o sea, bueno, que Black Sad tiene sus momentos duros y todo eso, pero bueno, es otra cosa. Es el lenguaje, el sexo, sí. Estos problemas, la violencia, la misoginia, todo eso, pues. Bueno, y ya que hablamos de la violencia, ¿por qué no nos vamos a ver un poco de violencia? Vamos a ver un poquito de las páginas. Violencia visual. Hay que admitirlo, es parte del encanto de la obra. Totalmente. Así que bueno, terminamos con este bloque y vamos a la parte visual. Bueno. Bueno, y ya estuvimos hablando un poquito sobre lo que tiene que ver con la trama, lo que tiene que ver con los grandes temas que están dentro de Todos los muertos tienen la misma piel. Vamos a hablar un poquito del aspecto visual que tiene la obra. Un poco lo íbamos comentando, siendo que dentro del género noir hay ciertas cuestiones que pide el género, como tiene que ver con la violencia, la visceralidad. Son si se quiere, ese tipo de emociones o temáticas que se traducen linealmente en lo que tiene que ver con la parte visual. Bueno. Dale, acá tenés violencia. Hay algunas cuestiones interesantes que tienen que ver con el estilo de los dibujantes, que ambos, si bien son argentinos, han trabajado para el mercado norteamericano. Por ejemplo, Mauro Vargas, por lo que estuve revisando, hizo algún cómic vinculado a Ash vs. Evil Dead, si le suena esa franquicia. Y en el caso de Germán Ramuspe, alguna de las cosas que ha hecho es historietas vinculadas a superhéroes. Entonces los dos tienen un manejo de la acción muy americano, ¿no? Y acá lo interesante es que la composición está pensada para un mercado franco-belga y le imprime un ritmo y un característico a la narrativa, ese estilo combinado de Vargas Ramuspe, que es muy interesante. Quizás no es tan frecuente encontrar en el mercado franco-belga, ¿no? Sobre todo cuando el guionista es francés. Sí, porque la secuenciación es tremenda, está muy bien hecha, ¿no? O sea, el ritmo es lo que decías, frenético y se lleva muy bien, o sea, muy, muy bien. Y bueno, ya aparte de eso también en cuanto a la adaptación, ¿no? O sea, la indagación de los autores en cuanto a la moda, la arquitectura, todo eso es muy importante, ¿no? O sea, algo que no tiene la novela y que sí es lo que puede dar la adaptación al cómic, es eso precisamente. Todo esto, incluso ahí está Nueva York. Y creo que incluso en esa secuencia hay una secuencia en donde se ven estos contenedores de agua de Nueva York que salen en Spider-Man, por ejemplo, ¿no? Claro, los tanques de agua neoyorquinos. Sí, precisamente, eso es muy, 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 muy de esa ciudad, ¿no? Me parece muy interesante eso. Las fachadas de los edificios, ahí ya después vamos a ir mostrando, ¿no? Algunas de las... yo había elegido esta página porque me parece algo, si se quiere, muy divertido. El seteo de todo el evento se parece mucho a Hellblazer, que es la primera lectura que hicimos justamente este año dentro de la comunidad. O sea, simplemente como para refrescar dentro de Pecados Originales, lo que leímos de Hellblazer, que pueden ver el video en YouTube, que claramente, ya que estamos un poquito de autobombo, no viene mal. Toda la situación iniciaba cuando Constantine volvía a su casa después de estar viajando en el extranjero y se encontraba con un amigo que estaba viviendo en su departamento y que estaba poseído por un demonio. Esta cuestión de
vuelve a casa y de repente hay alguien que rompe las pelotas. Ese concepto, ese disparador es el mismo acá. En el sentido de que vuelve a casa y ¿quién está? Está el hermano, el medio hermano perdido, como es que lo viene a chantajear por esta cuestión racial. Es Entonces interesante. es como de un disparador conocido que funciona de alguna manera. Es interesante porque esencialmente representa visualmente el pasado te vuelve a buscar, ¿no? Y está muy, muy bien hecho porque pudo haberlo encontrado en la calle, pudo haberlo encontrado en un bar o pudo ir al bar de donde trabajaba Dan. Pero aquí esto es significativo, o sea, todo se destabiliza. El hogar, que es el núcleo de la vida del personaje, se destabiliza porque no encuentra a su familia, sino encuentra a su pasado, pues a su hermano. Bueno, encuentra a su familia, solo que está la familia y la familia. Parte oculta de su familia. Claro, los secretos familiares son los peores. Vieron que en el fondo la ficción siempre en el fondo es un drama familiar. Las telenovelas lo tienen muy en claro eso. Sí, yo no sé cómo Fernando vio la parte del color, que a mí me pareció fundamental. Ahí hay un cambio de atmósferas, Sí. a veces usan verde en la noche, rojo en el bar, y bueno, no, hay un cambio del color de acuerdo a las situaciones y contextos. Sí, yo por mi parte me interesaría también ver la versión blanco y negro porque el trabajo con tinta es tremendo. Y me sirve mucho porque también tengo que aprender esto del tema de los... Yo quiero colorear algunas páginas. Y por ejemplo, decís, tengo que colorear una página nocturna. Y cambia totalmente todo. Qué tonos usar. Y no son los tonos correctos de las cosas, sino cómo se vería de noche o con menos luz. Y hay todo un tema que se nota. O sea, tener un colorista que sepa. Por ejemplo, acá mismo en el plano que antes de que prenda la luz hay un cambio tonal, el fondo medio azulado y después te das cuenta que las paredes son amarillas. ¿Cómo funcionaría el amarillo con baja luz? Se vería medio verdoso, medio azulado. Todas esas cosas son buenas, las estoy viendo para tratar de absorber y utilizar. Y como esta es una historia que transcurre de día, pero hay muchas escenas, también es muy nocturna. Entonces tenés esos dos mundos, el diurno y el nocturno bien representado con el color. Quizás si querés en Facebook los perfiles de los dibujantes, sobre todo Ramuspe, él iba, cuando la fue haciendo hace un par de años, uno iba viendo los pequeños detalles, ¿no? De la parte del lápiz y después algunas cuestiones de entintado. Y todavía si uno revisa su perfil, se encuentra uno de los videos donde están las imágenes en pleno desarrollo y te podés sacar algunas dudas técnicas ahí, ¿no? Sí. Qué loco es el mundo, ¿no? Como que uno para saber cómo dibujaba a alguien, antes medio que tenías que esperar al documental, lo que sea, hoy lo publica en las redes, hace reels con eso. Sí, eso es interesante. Creo que, bueno, a partir de los cambios de política de Mega, que va a alimentar su propia inteligencia artificial con todo lo que vos le hayas dado a aceptar a todas las redes sociales vinculadas a Meta, muchos artistas están migrando o están subiendo lo mínimo indispensable, o el otro día había artistas que decían, bueno, lo subo incompleto para no alimentar de más al demonio, una cosa así. Que se alimente a base de bocetos. Claro. En esta página me gusta mucho y es un elemento que se repite en toda la novela, en toda la novela gráfica, pues, el periódico. Que, o sea, es el medio de difusión de la época, pues es importantísimo, ¿no? Sí. Y eso me gusta, y eso lo explota mucho esta adaptación, y me gusta, eso lo hace muy de época, pues. Sí. Y la cantidad de documentación que hay sobre autos, vehículos, arquitectura, está muy bien logrado. Que recordemos que suele ser un imperativo
del estilo franco-belga en general, sobre todo este tipo de publicaciones que no pretenden ser experimentales en sí mismas, esta idea de que haya fondos, que los encuadres tengan razón de ser, el uso del color y, si nos fijamos, la cantidad de cuadros por página, que tiene que ver también con el tamaño del formato en el que se publica, que se imprime. Que quizás nosotros otras obras que vimos se publican y se imprimen en tamaño más pequeño. Entonces, la densidad de información no es la misma, ¿sí? No sé si la cámara, yo pongo acá 2 ejemplos en la cámara, tengo un Black Sad acá y tengo Turba, que ya la estuvimos viendo, miren la diferencia de tamaño, ¿no? que se va dando. Entonces, si no, la información queda totalmente abigarrada. Igual acá es como que no cabe un alfiler más en toda esa secuencia, ¿no? Estaba pensando que por ahí algo que uno nota, siento que son esas cosas que una vez que te las marcan las empezás a ver en todo el tiempo, es esto que en general las novelas gráficas suelen tener 3 calles o algo así, pero el álbum suele tener 4. Que justamente si se quiere, esa diferencia de tamaño que tiene que ver específicamente con el tamaño de la edición. Uh-huh. Sí. Además, tampoco hay tanto juego raro con las viñetas, son un cuadriculado dentro del marco total de la página. Sí. Hay un par de detalles en algunas páginas, pero casi siempre se basan en formato clásico de viñetas y distribución de viñetas. A ver. En definitiva, las dinámicas ocurren dentro de la viñeta y no por la superposición, la desestructuración de la viñeta. Sí. Pisar viñeta con viñeta o cosas así, que es más del mercado yankee. Que ese estilo también lo vimos en All Star Superman, ¿no? El estilo de Frank Whiteley también era un estilo que dentro de la viñeta componía y jugaba, pero digamos, las calles estaban claramente delimitadas, estaba todo organizado, no hay un recorrido confuso. Tu ojo sabe a dónde tiene que ir. Claro. Acá hay más detalles de ambientación y documentación. Estaba pensando cómo es interesante el fondo en toda esta página, porque en el primero está por ahí un poco más detallado, después en los que son ese grupo de 3 que viene después, el fondo está como todo amarillo, sí. Y después en la última viñeta directamente el fondo desaparece porque lo importante es cómo es el personaje y el diálogo. Claro. Sí. Que incluso alguien me hubiera dicho, bueno, alguna siluetita de fondo tendrías que haber puesto ahí. Pero tu ojo se cae ahí, donde no hay fondo. Claro. ¿No? Y bueno, de hecho es la última viñeta. Sí. Donde más peso soporta. Es una página parse, ¿no? Sí. Eso es importante también, ¿no? Tremendo los edificios. Las escaleras de emergencia. La perspectiva. Sí, es brutal. Por lo que he visto, Ramuspe, que señalaba, o sea, en los videos donde él iba trabajando, en general no trabaja con digital, trabaja a la vieja usanza. Y después viene quizás algún ajuste. Y entonces es brutal todo el tirado de líneas que hace, ¿no? Líneas de construcción, de perspectiva. Sí. Sí, no obstante se lee muy bien si hay un juego de perspectivas, hay un cambio, hay cosas muy interesantes ahí, ¿no? Sí. El juego de la entrada por la ventana, después el contraplano, ¿no? Sabemos exactamente por dónde está, no nos estamos. La cámara no nos está mareando. Claro. Y algo que es interesante de la anterior es cómo hay páginas enteras que son conversación, ¿no? Entonces uno dice, che, las páginas de conversaciones son aburridas, ¿no? Fíjense cómo está organizada esta. O sea, pensamos en la cantidad de texto. Entonces, también es un desafío para el dibujante, que hay momentos que no se puede todo acción todo el tiempo. Bueno, ¿cómo hacemos las páginas en las que
no, hay tiroteo, puñetazos, saltos, persecuciones. Bueno. Y mira y cómo planearon de bien esta primera panorámica, porque al principio la viñeta es una panorámica, ¿no? Sí. Entonces usaron esa panorámica también para meter todo este texto. O sea, lo usaron muy bien, o sea, fue un uso inteligente de eso, ¿no? O sea, además de eso, le sirvió para poder meter ese chorro de texto que hay ahí. Sí. Bueno, con escena de acción. A lo que vinimos, a los golpes. Hay mucho de anatomía de los cuerpos, sobre todo de los cuerpos que reciben. Que, bueno, esto de, si se quiere, justamente en la historieta donde no hay movimiento, uno de los grandes desafíos es justamente cómo reflejar ese movimiento. Y algo como es esto de cómo ve su movimiento, sobre todo por la reacción. En el sentido de uno ve qué tan fuerte es la piña, no por la piña en sí, sino por quién recibe la piña. Claro, y por eso acá yo había señalado hace un ratito la importancia de que ambos dibujantes vienen de un mercado en el que hacen cómics de acción, y entonces hay toda una cuestión de la anatomía y la violencia que Ramuspi y Vargas manejan muy bien. Entonces, a veces uno se encuentra con ciertas obras no solamente del mercado franco-belga, que anatómicamente son muy bellas, son casi pinturas, pero que le falta dinamismo. Sí, que parecen fotos, ¿no? Y fotos duras. Sí, por ejemplo, acá uno de los JTs es, bueno, no tenés que mostrar el momento del golpe, tenés que mostrar el momento inmediatamente posterior al golpe. Entonces se ve al tipo tirando el golpe y lo que causa, el efecto que causa. Ya sea en la primera viñeta, en donde está el chorro de sangre, o ahí donde están echando a un tipo del bar. Sí. Está la patada y el tipo que ya le pegaron la patada. Entonces como que es el momento posterior a la acción. Y eso te da dinamismo, te da dirección. Acá se notan perfectamente las 4 calles, ¿no? Y quítale el texto y se entiende todo, ¿no? Sí. Sí. Sí, y el tipo que está vestido a cuadros aparece en la primera, aparecen todas, casi en todas. Muy, muy, muy bien hecho. Seguimos. Sí, es una página tremenda. La que sí, digo, porque hay un efecto que... De doble página, sí. Sí, acá y es la cuestión de que se ve ¿cómo es? La estructura, la arquitectura, pero justamente sabio el dibujante que nos permite ver el interior, pero hace algo más lindo todavía, que no es... no se queda con la parte de afuera, no se queda con la parte de adentro, juega con las dos al mismo tiempo. Y esto Claro. de que nos pone las marcas de los ladrillos entre un espacio y otro de la viñeta, como para entender todo esto pasa adentro, esta es la parte de afuera y nos lo muestra todo al mismo tiempo. Y en el cuarto de arriba está sucediendo algo, en el lugar está sucediendo otra cosa, el doble juego de iluminación. Acá sí, un dominio de arquitectura tremendo y de perspectiva. Acá estás viendo el piso, donde están sentados los del primer piso, y abajo se ve el piso de abajo. O sea, no molesta. Sabe dónde cortar el piso para mostrar lo que hay abajo. Las habitaciones. Escalera. Sí, la escalera. Que es una marca recurrente de varios lugares a donde asiste el personaje con ese diseño arquitectónico. Y fíjate que en esta página en realidad tenés una pequeña viñeta y después el resto, la misma composición hace que parezca que tengas distintos planos en uno solo. Y así incluso estaba pensando en cómo el color te ubica en el piso también. Está el de arriba que es más oscuro, como es el del medio que es más el bar, lo que tiene que ver con el fondo donde está. O sea, los distintos pisos que cada uno tiene su propio esquema de colores. Y mira también las sombras, ¿no? O sea, sí.
Las sombras son, el juego es de dónde viene la luz. Los que están abajo reciben la luz de acá, Claro. pero los amantes que están arriba, la sombra les viene desde la ventana. Entra por la ventana. Genial. Genial. A ver. Era un poco de lo que hablábamos de los tonos, ¿no? Claro. La atmósfera del burdel roja, ¿no? Rojiza. Lasciva. El lugar de la sangre, la violencia, el sexo. Es gracioso el personaje, dije que él no toma, ¿no? Pero en todas las escenas sale tomando. No, ella no toma, a mí el No se hace cargo de nada. Sí, claro. Es social nada más. ¿Lo vimos? Ah, acá está completo, esta parte no la había visto. La otra parte que faltaba. Qué lástima que no me pude poner las dos páginas juntas. Sí. Esa es otra doble, ¿no? Sí. Sí. Que se ve todo. Hay una decisión curiosa, esto de los globos, los cuadros de texto son también dibujos, ¿no? Y esto de cómo en vez de ponerte un gran choclo, te lo va poniendo como como pequeños cuadraditos que te hablan de ese pensamiento que está teniendo en la cabeza mientras está durmiendo. Administra la voz con los cartuchos, ¿no? Claro. Pero no es un fárrago. Y además también, precisamente al ser una cuestión de, digamos, que es dibujo, ayuda también al anclaje del ojo. Va orientando al lector tu ojo donde va haciendo foco, además de el resto del dibujo. Eso, el arte del rotulado es increíble también en ese sentido. ¿Qué tal eso en un solo cartucho, en un solo cuadradito? Sería horrible, pues. En la página esa que decía Carlos, que estaba que se mostraba toda la ciudad, y el cartucho venía, que pasa poco en esta serie, que ocupen 2 viñetas, y que después entraba justamente todo el texto hacia la ventana. Ahí está muy bien utilizado el tema del rotulado. Te está metiendo. Te está metiendo, pero no es algo de que no es muy común en esta historia de que los globos de texto sobresalgan o invadan de un cuadro a otro. Incluso estas páginas son particulares dentro de la composición tradicional del mercado franco-belga. Tener páginas dobles, este tipo, yo creo que ahí viene más también una cierta libertad que se le permitió a los dibujantes, por un lado, y por el otro lado es, como ellos vienen de la experiencia de otros mercados donde sí se puede trabajar, estos son como pequeños, no digo que sean deslices, sino son decisiones que refrescan compositivamente la obra, ¿no? Sí. Esta página la propondría el guionista, porque... Qué buena pregunta. Bueno, nunca sabe. Porque si fue el guionista fue una muy buena decisión. Pues. Bueno, lo loco es esto, que uno le podríamos escribir a... Hola, perdón, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Disculpame que te moleste, estuve leyendo esto, nos asaltó con unos amigos la duda. Yo estoy seguro que cualquiera de ellos de los dos, nos respondería. Sí, ¿no? Son o sea, por lo que vi en entrevistas, ellos son dos apasionados de la historieta, así que no. También que tiene esto de la simplicidad con la que pasan los escritores es bastante chocante. También tiene que ver con todo lo paródico y demás, pero esta es cuestión de estaba discutiendo con una mini y de repente la maté. Es como, pará, loco. Yo no lamento pincharte el globo. Para mí no es paródico esto. Para esto es brutal, que es distinto. Sí, es un arranque de violencia y después decís, uy, ¿qué hice? Pero no me vas a venir a decir vos lo que yo tengo que hacer, pácate. Que también tiene que ver un poco, ¿no? Con esto que hablábamos de las dignidades. También está esto, ¿no? No solamente si sos negro o no sos negro, sino si sos varón
o si no lo sos, o incluso hay un momento cuando va al burdel y que le ofrecen 2 mujeres, en un principio cree que son 2 mujeres, y en un momento se encuentra con que no, que una es su mujer, y el personaje dice, yo no, como si se arrebatara una dignidad, dice, yo no soy de esos, es un macho recio, pero sí después mira, está jugando con los tabús sexuales, el voyerismo, cuáles son los límites, y quizás algo que no aparece retratado con tanta claridad, aparece el alcoholismo, pero no aparece la drogadicción, que es otro de los grandes temas del noir que aparece. Que si pensáramos en la Argentina, ¿no? Pensáramos en las letras de determinado periodo del tango, la cantidad de tangos dedicados a la cocaína, que no es tan frecuente. El tango es una... como todo. El tango es vivir de noche. Noche. El tango es no dormir. Cultura del reviente. Claro. Pensando que hay todo esto de ¿cómo es? ¿Cómo se ve a las mujeres en general, ¿no? Que es muy el estereotipo de cómo ve una mujer, o sea, el guionista hombre que ve a la mujer. Está bien, el guionista hombre puede ser una persona deconstruida, puede ser un gran guionista, pero si se quiere, cuando se señala, es algo que sobre todo en esta cuestión de revisionismo que se hace desde hace algunos años de cómo se las va tratando a las mujeres, creo que acá medio que podrías hacer un checklist de todas las malas interpretaciones de las mujeres, en el sentido de que son o es la esposa molesta, o como es todas sobresexualizadas, como es todas interesadas. La pregunta que tendríamos que hacernos acá es si realmente había una necesidad de, digamos, si la intención del autor es una deconstrucción, no la es. O sea, digamos, hay una clara intención de adaptación. Y creo que quizás ahí a nosotros como lectores que estamos en ese proceso nos choca. Pero no sé si al autor francés, pensando en otras cosas que le he leído a Morvan, donde tiene protagonistas femeninas, Silage Estela es una aventura digamos, de tipo space opera, es muy entretenido. Por supuesto, te encontrás con el cliché de el varón escribiendo sobre personajes, pero en este caso me parece que no sería ni chicha ni limonada si se corriera demasiado de eje. O sea, creo que esa también es una cuestión. Y después viendo, por ejemplo, es un tipo que le encargan Los Tres Mosqueteros, es un tipo al que le encargan Conan el Bárbaro. Creo que es un guionista que le han... No va a salir del guionista a correrse mucho y está en un mercado francés donde las cuestiones de construcción en determinadas líneas no están. O sea, hago todas estas aclaraciones no para que alguien se sienta dolido, digamos, simplemente hay un mercado, es como las series norteamericanas. ¿Vieron que hay series norteamericanas que son de izquierda? O de demócratas, no de izquierda, son demócratas y hay republicanas. Está la serie que vos la ves y decís, esta serie la produce la Asociación del Rifle. Claro. Tómela o déjela. O sea, yo cuando entro a Paramount y veo western, los western de Paramount no son en general no son deconstruidos. Son tradicionales. Con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Y bueno, esto es novela negra. Es novela negra acá, ¿eh? No, sin diluir. Quítale eso y ya no existe. Pues. Que es la discusión con respecto a los géneros, cómo se van agotando. Cómo se aborda un western donde la mujer empieza a tener otros roles, cómo aparece un policial donde la mujer no aparece o como femme fatal o como víctima o como hinchapelotas. Son desafíos para los guionistas hoy. Pero sí. Mira, por ejemplo, a propósito de policial, bueno, y todo esto, revisión y todo eso, la de Chicanos, ¿no? Sí. Que de Rizzo y Trillo, que es una belleza. Y aquí ya tenemos, ya no es un detective, es una detective, es una chicana, no es una mujer fatal, sino que es una chica cualquiera. Pues.
Y que sigue siendo policial también, ¿no? O pues tiene esta onda, pero con una variación del personaje. Estaba pensando en esto, y de último, seguimos hablando después para no sacarle a la parte visual, pero esto de, siento que por ahí todas esas discusiones se allanan un poco cuando pensás en la funcionalidad de la obra, en el sentido de que la temática principal por ahí de esta obra tiene que ver con la cuestión racial, y todos esos defectos que tiene, si se quiere, los personajes femeninos se pueden entender como dentro de estas cuestiones. Claro, cuando están buscados, sino que son un accidente. Claro, como que es una herramienta que si te pones a analizar un poquito, qué sé yo, que la mujer sea interesada, que funciona porque es para la mujer no era lo mismo que el tipo sea blanco que sea negro. Si es blanco me preocupo, si es negro que se muera. Y quizás bastante esquemáticamente así. Y quizás tiene que ver con esto que señalaba Carlos en el bloque anterior, de que en este mundo nadie se redime. No te redime, digamos, el hecho de que por ser así o por tener la piel asá, no te redime. Todos los muertos tienen la misma piel, ¿no? O sea, nos iguala para mal, por supuesto, ¿no? Después, lo que podemos ver en las obras es que hay como tesis poéticas que aparecen consciente o inconscientemente. Sí, y después, por ejemplo, acá en este caso, que el crimen que comete, cuando después se revela que podría no ser negro él, cambia la calidad del crimen, podría salvarse. Entonces, no busquemos construcción acá porque el crimen es el mismo, la pena va a ser diferente si es blanco o es negro. Y él mismo se pregunta, o sea, entonces, si no soy así, ¿todo esto valió la pena? La respuesta es pues ya está hasta el cuello. Claro, no solo si valió la pena, si me puedo justificar de la misma manera. Claro. Porque era muy conveniente, digamos, si bien y también nos pone, me parece que una obra que también que lo incómoda que puede resultar es hasta qué punto la víctima es victimario, ¿no? En un mundo en el que la idea sería ponernos del lado de la víctima, ¿no? Pero por lo menos en piloto automático uno va por el más indefenso, ¿no? Y acá incluso hasta te tensionan estas cuestiones de sos víctima y victimario y no te estás redimiendo. Es conveniente que trabajes con el rol de víctima para poder justificarte, para poder seguir. Es cruel. Sí, de hecho, la mujer que te cae como víctima porque la engaña, le miente, y cuando se entera que es negra dice, bueno, ya no me importa más, que si cae en cana, que caiga en cana. No. Y cambia totalmente de registro a ser un personaje sin sentimiento. O sea, es una porquería tu marido, pero es tu marido. Algo lo tenés que querer. Y está la figura de este policía, digamos, que más que detective es el que le arrastra el ala a ella, Claro. que también es un interesado, pero es blanco y es policía, ¿no? Entonces. Y estás pensando en esto de. Todos están buscando una ganancia. Esto de que la investigación del detective en un momento se va para la pregunta de si es negro o blanco. Claro. Digo, como que no es que. A ver, no es que vemos escenas de investigación concreta, pero de repente te empezás a dar cuenta de, empezó a investigar a los padres y qué sé yo, no estaba tratando de ver cómo lo atrapaba, estaba más interesado en la pregunta de si es blanco y negro o qué. Es que de hecho el protagonista da por sentado que es negro, nunca se lo cuestionó directamente. Era cuestión de preguntar y capaz que te sacaba esa duda. Además también juega con ese desconcierto. Si el asesinado es un negro, que era el hermano, lo lógico sería que los dos sean negros, de piel. Digo, más melanina en piel. Y entonces incluso también pone sobre el tapete la naturalización de estas cuestiones racistas. Es más, con esa misma lógica viene el policía, la ve a ella rubia, ve al pibe rubio y dice, señora, ¿qué hace usted siendo rubia con un negro? ¿No? Y entonces creo que ahí Boris Vian sí se está burlando o está exagerando, pero me parece que también hay otra discusión
que tiene que ver con el público, la pacatería y el público francés de los 40, pero también Morvan, yo no sé si no está aprovechando para reclamarle a la Francia que hoy está votando a la derecha, ¿no? Antiislámica y otras, en el nombre de la igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? Es más fácil vernos en los otros que... Sí. En la novela hay una cosa muy, muy interesante en la novela de Bien, el respecto de la mujer, que es para la mujer, para Dan, para el personaje, es el ideal, pues, de la mujer blanca. Y lo curioso que el detective dice, la ve bonita, pero vulgar, ¿no? Sí, yo creo que en la adaptación no sale eso, pero esa parte es muy graciosa, pues. Es interesante. Pero Es rubia, pero vulgar, algo así. vulgar. Claro, ya no alcanza con... ¿sí? Sí. Ay, discúlpame, en la escena anterior, aquí hay un efecto muy chévere porque muy bueno, porque en esta última viñeta uno la mata, ¿no? De un golpe, Sí. Sí. mata. Pero sabemos que la mata 4 páginas después. Eso está muy bien armado también, o sea, porque lo lógico era que saliera inmediatamente el cuerpo, pues, o sea, no lo lógico, pero se podría haber puesto el cuerpo de esta chica Sí. desnudado, ¿no? Sino que ahí espera, siguen 4 escenas del detective con la esposa de Dan, y para cerrar la página ya sale el cuerpo de ella. O sea, también fue una decisión interesante del guión y de ellos, pues, y de todos. Estaba pensando en esto que mencionaba Fer, de que como es para que se vea la acción, está bueno que sea en el momento posterior a la acción para ver la reacción, pero como acá en realidad está buscando hacer exactamente lo contrario, lo que decías, como que la quiere mostrar antes, no quiere mostrar el efecto. Pero Claro. ¿qué hace para mostrar el efecto? Usa los diarios. Claro. O sea, esta cuestión de... Y justamente dice el diario de que había matado Family Murder en Harlem, el crimen que había cometido él, Sí. cuando Claro. está cometiendo otro crimen. Otro crimen. Y esto que no lo mencionamos, pero que aparece bastante, la sombra al estilo antifaz que le aparece bastante veces durante la historia. Sí. Sí. El efecto del sombrero. A ver. Está en una página Splash Page. Uh-huh. Raro. Con un baño con un extractor, mira. Sí, sí. Pero es curiosa, ¿no? O sea, es como desagradable un poco, no sé. Claro, pero es el niño rubio y, ¿no? Y ahí está, ahí somos. Claro, el niño inocente y vos sabés que el otro tipo es una porquería. Sí. Es la dualidad. Bueno, pero incluso hasta es grotesco con esto, digamos, viene el spoiler, ¿no? Pero hasta es grotesco el final del personaje. Esa cosa de quedar suspendido en la ventana, escuchando la revelación y después, bueno, la última foto. Sí, sí. No hay vuelta atrás. Sí, todo tiene sus detalles, ¿no? O sea, también el extractor ahí, incluso por ahí hay también una película, la película en la que entran al cine. Sí. Y era, ¿cuál es? Kiss of Death. Claro. Que eso son todos marca lindos. la fecha. Marca la fecha también, 1900 algo, pues 47 también. Entonces, sí, hay cositas interesantes. Detallitos, pues. Ahí está. Esto es posterior a la imagen de recién. Uh-huh. Cuando él se entera de que posiblemente no sea negro. Como... Oh. Qué sorpresa. Ahí está parado entre dos ventanas. Sí, jugadísimo, ya estaba ahí. Claro, y la mamá deja el bebé solo en la casa, ¿no? Por otra parte. Sí, eso me hizo... sobre la tabla donde plancha, y ahí quedó el bebé, pues.
Si en una parte se cae y lo agarra el detective, es como, no les tocó a los mejores padres, pobre Y criatura. ella estaba tomando whisky, ¿no? Tranquilamente. Sí. Padres modernos. Falta chupete así para... Ahí el efecto del sombrero que se le vuela. Sí, y que está ahí, ¿no? Está colgado ahí en este abismo, ¿no? Es literal el abismo, pero también está en una situación que ya no puede, puede seguir matando y puede seguir escapando, pero Pero ya está hasta el cuello. sí. Bueno, seguimos. Y esta idea de esos edificios neoyorquinos altos y el viento, ¿no? Y el sombrero y todo ese peligro. La ambientación es hermosa. Bueno, ahí pone esos fondos planos, ¿no? Uh-huh. Elimina la... Y es una decisión quizás hasta estética, ¿no? Porque Sí. si hubiera poner más planos, ahí se saturaba todo eso, no sé cuál sería. Y como Sí. ya plantea la ubicación, a veces haces eso como para que respire un poquito la página. No es tan común en el mercado francés porque les gusta más que esté más lleno, pero a veces le hace falta alguna viñeta que no esté tan sobrecargada. Sí, esa es la escena de la impotencia, ¿no? Potencia. Claro, que No puede estar con su mujer, no la desea, ¿no? Hay una crisis marital ahí, ¿no? Derivada. Sí. O sea, me pudiste hacer un niño, pero ya ahora no. Y además también lo pone en esa contradicción, ¿no? De macho cabrío. Y además, si él se piensa a sí mismo como negro, los mitos sexuales que está ahí en torno, el morbo de los mitos sexuales en torno a los negros, ¿no? Ajá. También. Ese desenfreno animal sobre que se monta el cliché, ¿no? Y que hay una cuestión ahí vinculada a esta cosa de la realización del sujeto a través del deseo, ¿no? Y el deseo de lo sexual también está ahí. Bueno, acá es más una interpretación abierta, pero... No, y aparte de que se siente atraída por las negras, pero ya no por la mujer que es rubia, y más le potencia la idea de que, che, puede que sea negro, que yo sea negro. La piel le tira, pensando en este contexto. Claro, me tira la sangre, le dice entonces. Uh-huh. Sí. Entonces esta cosa de tormento del personaje, esta crisis que tiene el personaje. Se le está cayendo la careta, el disfraz. ¿Cuánto más lo puedo sostener? Claro. ¿No? Y la mujer sufre también, ¿no? Así, hoy no pudiste estar conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Buscar otro hombre? ¿Dejarte? En un momento le tira como, bueno, sí, como es 3 días de esto y listo, y me consigo otro tipo. Creo que en un momento le tira así crudo. Esas relaciones absolutamente tóxicas, ¿no? Que también tienen que ver con argumentos que, por supuesto, en el presente hoy los miramos de otra manera, pero mirá lo que me obligás a hacer, ¿no? Claro. Es justificarse por el otro. Una lógica de psicópata, ¿no? ¿Ves? Sí. Yo... Estaba pensando dentro de la página cómo hay mucho detalle en las expresiones, en el sentido de, si se quiere, toda la página tiene que ver con este tormento extraño que está teniendo el personaje, pero como ninguna viñeta es igual. Digo, son distintas formas de tormento en el minúsculo detalle de los gestos. O sea, hay algunos que se parecen, pero no son exactamente lo mismo. Son como distintos momentos de lo que le va pasando por la cabeza, o se agarra la cabeza, o tiene las manos enfrente de la cámara. Esta forma de hacer con las manos, todo el sentimiento y la gestualidad por parte del dibujo y por parte de los gestos de las manos, las caras, los primeros planos. Y lo incómodo, ¿no? Porque el texto, lo que se está trabajando acá, no están hablando ellos. Nadie está hablando.
el pensamiento de Sí. esa voz en off, ¿sí? Que va maquinando y que, bueno, esos silencios incómodos de la vida conyugal, ¿no? esta crisis, que va también como alimentando la construcción del personaje. Y creo que es muy orgánico el personaje, a pesar de lo desagradable que es. Y que eso también fue, y lo que les decía, eso también fue decisión de guionista, ¿no? En algunas partes, transformar la tercera persona en primera, ¿no? Sí. La hay en la novela de Bian, pero no todo está construido así, ¿no? Por lo general son todos tercera persona. Es loco, ¿no? Pensar esta idea, ¿no? Esta temática, cómo se va trabajando, que quizás al final de la obra te encontrás con que hay una novela del siglo XIX en Argentina, de Argerich, que justamente utiliza una estética que es el naturalismo para quejarse de la inmigración en la Argentina, ¿no? Era un fenómeno de fin del siglo XIX, ¿no? Y de manera grandilocuente, la novela de Argerich se titula Inocentes o culpables. Y básicamente se centra en un estudio de caso de un personaje. Y acá noto un poco esa lógica, ¿no? Termina la obra y Dan Parker es inocente y es culpable al mismo tiempo, ¿no? Está en la dos y es una cagada porque nosotros queremos otra cosa. Es un problema eso. Es inocente respecto a cierta cosa y es culpable de otra. Es víctima de una cosa y es victimario en otra. Y es una cagada esto, porque uno quiere. Y acá están los matices. O sea, y quizás es uno de los grandes reclamos a Boris Vian. Que encima siento que no es una cuestión de tibieza, de que estoy un poquito acá y un poquito allá, sino que la terrible contradicción, ¿no? En la que están sometidos los sujetos y los cuerpos. Esta escena para mí, Esta es gloriosa. que es esa persecución, o sea, que hace todo ese recorrido por las azoteas neoyorquinas, es brutal. Empieza allá y el personaje empieza en la esquina superior izquierda y el personaje... Esto podría ser bien superhéroe, podría ser Spider-Man o Nightwing saltando por las azoteas. Te pongo un detalle, algo que comentó en una entrevista de Ramus P. Un personaje de superhéroes que le gustaría a él dibujar, que a él le encanta, es Daredevil. Claro. Batman y Daredevil, bueno, acá está Daredevil, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Sí, claro que sí. Esta página es tremenda. Siento que a veces pasa esta cuestión de, bueno, persecución por las azoteas. Y curiosamente todas las azoteas tienen el mismo nivel. Como que se ve en algunas películas. Acá hay un buen uso de decir, bueno, no hay dos azoteas iguales. Y, o sea, tienen razón. Que siento que es algo, si se quiere, que está en toda la dinámica del dibujo. No hay dos casas iguales, no hay dos baños iguales. Hay una cuestión de pensar en el detalle específico de cada espacio, que es donde siento que gana un montón. Sí, y el juego de sombras también, muy bien. Está perfecto. Sí. El diario. ¿Nos quedan muchas páginas? No. Me gustaba sobre todo porque en esta cuestión de que en general el dibujo es más o menos realista, sí. Acá hay una cuestión de, está bien, hay algo de perspectiva, pero como que el dibujo se deforma por todo lo que tiene que ver con el crimen, ¿no? El homicidio. Y hay una cuestión de, si ves la puerta, está todo, no sé si es medio ojo de peso o... Sí, es una perspectiva un poquito forzada. Que es asfixiante de la misma manera que lo que le está pasando al hermano, ¿no? Claro. Está tomando whisky por otra parte, ¿no? Jack Daniels. La cita que se ve que está casi en primer plano a la izquierda, que está medio deformada. El color también, ¿no? Claro, el color en tonos rojizos.
todo le da más aire chocante a la imagen. Más violencia, los colores también. Sí, los colores estaba viendo más que nada. Y por ahí también, antes o después hay una escena de sadomasoquismo, ¿no? Sí. Sí. Ya está por acá. Bueno, Bueno. ese universo de los placeres, ¿no? Sí. De los deseos, de las pulsiones, ¿no? Está Bueno, creo que estamos. Bueno, ¿les parece dejamos acá con la parte visual y vamos al bloque final que tiene que ver con el legado? balance, dale. Balance. Bueno, ya hablamos sobre un poco sobre la temática de la obra, hablamos un poco de su narrativa, de los distintos temas que abarcamos, hablábamos sobre la parte visual que tiene la obra, que siento que a todos nos dejó bastante impresionados. Si quieren vamos a hacer como es un pequeño balance de cómo fue la impresión de la obra, como para arrancar y después ir pasando la posta. Yo estoy muy conforme con todo lo que tiene que ver con la lectura. Siento que la verdad me senté, arranqué, empecé a leer y así de un tirón llegué hasta el final. Admito que al principio tuve que hacer un poco de ajuste, en el sentido de por ahí yo caí muy bueno, hay una historieta que hay que leer y arranqué de una, y es como que necesité ciertas páginas para meterme y decir, bueno, está bien, va por ahí. Al principio es verdad que todo lo que tiene que ver con la violencia, la sexualidad, como que es muy, está muy en primer plano, que no tengo nada de contra, simplemente no lo voy a venir. Entonces como fue de repente, caramba, que tiene su mérito en el sentido de te ubica bien, bien rápido dónde estás. Pero todo lo que tiene que ver con la experiencia, realmente feliz de la lectura. Hay muchos temas muy curiosos que salieron, todo lo que tiene que ver con el racismo y demás. Sobre todo con algo que me quedo, y ya para ir pasando, es el poder de los géneros, en el sentido de que siento que es una historieta de género, es policial negro, y eso como que te encausa toda la conversación, pensando que está basado en una novela de un francés de hace un montón de años, siendo un argentino latinoamericano que nació en el 90, es como que hay toda una cuestión de salto de generacional, de imaginario, de nacionalidad, de un montón de cosas que hay, que solo se pueden lograr gracias al género. Que es, si se quiere, algo mágico del efecto. Esto un poco de lo que hablábamos, de cómo este género está anclado en un Estados Unidos imaginario, donde lo que sucede ahí nos permite conectar, a pesar de que no haya estadounidenses en la mezcla, lo que es muy curioso dentro de todo esto. ¿Ustedes qué opinan? Retomo. En mi caso, había dicho que no tengo mucha experiencia en cuanto a este género. Libros menos, algunas historietas, Black Sad, Sin City, desde ya del lado francés y del lado americano, con sus tropos y sus exageraciones, depende de qué lado del charco sea. Me gustó mucho el trabajo de los dibujantes. Creo que principalmente te entra visualmente, después, como la mayoría de la historieta, después por el lado del guión, el personaje es totalmente amoral,
pero querés ver qué le pasa, cómo se va a cómo va a zafar del mismo pozo que se va acabando solo, y de cómo se va complicando más la vida él mismo con las decisiones y siendo totalmente impulsivo y explota al primer ápice de algo, explota en el enojo y lo supera. Cómo trata de justificar todo el tiempo pensando que su condición de ser medio mestizo influye en cómo es. Me gustó, el color me gustó. También me gustaría ver la versión blanco y negro porque el juego de luces y sombras con la tinta es tremendo. Las páginas dobles también me llamaron mucho la atención. Lo inteligente que fueron para mostrar algunas cosas como la arquitectura esa que se ve a través de la fachada del edificio y te ves varios pisos del mismo edificio y qué está haciendo cada grupo de personas ahí adentro. No sabía que todo el tema del autor, lo aprendí ahora con lo que dijo Jorge. Es una obra que yo entré sin saber contexto, me gustó, la historia me atrapó, que hice saber cómo termina. El dibujo es lo que me atrapó de estos dibujantes argentinos, y el color también. Y más allá de los problemas morales que tiene el personaje, es un buen ejemplo de policial negro o de novela negra, noir. Y me gusta mucho y lo recomendaría con sus advertencias en cuanto a lo gráfico que puede llegar a ser en ciertos aspectos. Bueno, yo quedé muy conforme con esta novela gráfica, con esta adaptación. Bueno, aparte de que después de la cuestión gráfica, de que hay páginas memorables que me encantaron y todo este trabajo de estos 5 autores, porque aquí hay 5 autores, que me encantó todo esto. Yo creo que en cuanto a la adaptación, es una muy buena adaptación, es fiel a la novela, si bien obvia algunos capítulos y algunas escenas, perdón, que en verdad no se ven en esta adaptación, no se ve que falta. Está muy bien hecha, yo creo que hay un trabajo muy interesante de adaptación. Claro que pues, como, a diferencia de otras adaptaciones de la literatura, al cómic, que exigían un poco más, como por ejemplo el caso de Ciudad de Cristal, de Paul Auster, que lo adaptó Mazzucchelli, que sí, en verdad era un reto adaptar Ciudad de Cristal, esto de la novela de Auster, Trilogía de Nueva York, que pedía muchísimo. Esta, al contrario, como novela negra, que tiene sus propias particularidades, sus formas, su cuestión de acción, que se permite representar, ¿no? Y que por eso también hay tantas adaptaciones de la novela negra al cine, que hay muchísimos, y sobre todo en los 40. Bueno, y precisamente también el cine francés también explotó mucho el noir, pues, que es muy de allá. Me gustó la adaptación, está muy bien hecha, muy inteligente, como lo decía Fernando, hay escenas muy inteligentes, muy bien hechas. Y claro que sí, la recomendaría. No obstante, estas escenas brutales y su violencia y las problemáticas que podamos tener con los temas tratados ahí, que es importante también, o sea, yo creo que sí hay temas problemáticas, pero que hay que enfrentarlos. Y también, y es la valentía de los autores de enfrentarlos en toda su en todo su verdad y todo su naturalismo. Es un acto también de valor enfrentarse a estos temas, no obviarlos, ni mirar hacia otro lado, sino enfrentar tal como son. Y eso es lo que me queda de Todos los muertos tienen la misma peli. Bueno, en mi caso, digamos, el balance es igual de positivo. De las últimas cosas que vengo leyendo, esta me pareció muy redonda en su composición, en su estructura, en su lectura. Y, por ejemplo, sí celebro, digamos, no solo las decisiones de guión, ahí yo también coincido con Carlos, y me parece que hay ciertas temáticas que hay que afrontarlas. O sea, obviamente en el club de lectura hemos leído obras que utilizan las alegorías para
trabajar determinadas cosas, y en otros casos van a lo documental puro, pienso en el caso de Turba. Pero hay discusiones que hay que tenerlas. La ficción es un vehículo también para poder trabajar sobre esto. Por supuesto, los espacios de conversación como los que tenemos acá, que nos permiten ir pensando, ¿no? Y pensando, repensando, hipotetizando. Me parece muy lúcido lo que señaló también Juan acerca de cómo el género, de alguna manera, te permite enmarcar y establecer un código de lectura, entonces, sobre el cual después uno puede ir trabajando. Y me parece que acá Morvan aprovecha la obra de Boris Vian para, digamos, organizar el argumento. Sí me parece que un apartado crucial es lo gráfico. De hecho, yo la obra la conocí a partir de seguir a uno de los dibujantes y en las redes seguir viendo cómo le iba elaborando. Entonces uno generaba intriga, dice, ¿qué estará haciendo Ramuspe para este mercado francés? Y después descubrir que Vargas, ambos son amigos entre ellos, entonces también se nota que hay una dinámica en la composición, no solamente muy profesional, pero sino que hay una sintonía ahí desde el orden de lo visual. Me parece una novedad que ellos que vienen de un mercado de la historieta argentina y de la historieta norteamericana, cómo aportan con su estilo al clásico, a las clásicas improntas de la BD francesa. Eso me pareció excepcional. Y sí, digamos, me dispara otras obras que son adaptaciones. Quizás una que también me pareció muy satisfactoria es hecha por ya difunto Darwin Cook, que también viene en el campo de los superhéroes, quizás es famoso por su New Frontier, pero ha adaptado unas novelas hay un novelista que se llama Richard Stark, que es Donald Westlake, es ese Richard Stark, que es el nombre de Fluma, y el personaje es Parker. Y hay adaptaciones, hay volúmenes integrales de las adaptaciones de Darwin Cook a Parker que nos llevan por estos caminos sórdidos. Y otro que me gustó mucho, que está vinculado también al noir y que me hizo acordar un poco a este tratamiento, es una obra que se llama Ciudad de Brumas, de un guionista que es Andersen Gaybrick, que quizás no es tan conocido, y que aborda, digamos, en las calles de San Francisco, en este caso, ¿no? El dibujante es Brad Rader. Y me hizo acordar a este clima que siempre está apareciendo. Por supuesto, la remisión indiscutible a cómo explota el noir Frank Miller en Sin City, que también es hiperbólico y va para otro lado, o esa recuperación en esencia que hace Black Sad. Así que la verdad es que celebro que le haya propuesto, que haya salido bien, porque cuando yo la propuse no la había leído, así que no sabía si nos podíamos encontrar chocarnos contra una pared de ladrillos. Así que el experimento salió bien. Y digamos, esta cuestión de la adaptación, que me parece que es importante, es un buen ejemplo de adaptación. Es un buen ejemplo de construcción de personajes que son revulsivos y de temas que son complicados y que como guionistas y como dibujantes tenemos que decir, bueno, arremangarnos y avanzar. Así que eso, el balance para mí es plenamente positivo con esta obra. Bueno, gente, estaba haciendo un poco de memoria de todas las lecturas que vamos haciendo y aunque sean, si se nos puede criticar de alguna manera, no nos puede criticar el que leemos siempre lo mismo, eso claramente. Pasamos del mundo DC a hablar de todo lo que tiene que ver con él. Perdón. Pasamos de hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo DC, del mundo de la magia. Pasamos por Turbo hablando de la guerra de Malvinas, pasamos por el fantasy japonés con el manga, un poco de manga. Ahora estamos yendo al black, ¿cómo es? Al policial negro francés, con toda una cuestión extraña de autores dando vueltas. La verdad, yo celebro mucho toda esta experiencia que estamos teniendo con ustedes. Celebro como es la repercusión que vamos teniendo en nuestra justa medida dentro de redes y demás.
simplemente celebro estos momentos. Siento que el mundo de las historietas es vasto. Algo que siento que estamos haciendo bastante constante es decir que las historietas son superhéroes, porque también leímos Superman, pero no es solo eso, no es solo manga, hay muchísimo más, el mundo es gigantesco, hay muchos autores que están en distintas partes del mundo haciendo historietas, y está bueno usarlos de excusa como para ir paseando por el mundo, ir paseando por distintos imaginarios, ir paseando por distintos temas, distintas cuestiones, distintas cosmovisiones del mundo. Y nada, siento que esta experiencia que estamos teniendo juntos es hermosa. Así que, dando pie al cierre, simplemente decirles a la gente que nos está escuchando que es un placer compartir este tiempo con ustedes. Sobre todo porque, en definitiva, no nos conocemos, estamos juntándonos acá a través de YouTube, conectándonos a través de las historietas, un poco lo que comentaba de cómo uno puede conectar con un francés que nació hace 80 años, es algo mágico que permite el arte y que permite el mundo de las historietas. Así que también conectar con ustedes, con los que escuchan estos videos que estamos subiendo en YouTube, es algo hermoso. Comentarios de rigor. Me gusten, agreguen, hagan comentarios en el video si les gustó, si la recomendarían o no. Todas estas cuestiones del mundo del racismo siento que da para hablar, sean amables. Cautos, claro. El acercamiento que sea cauto y amable. Sí, eso sería. Claro. Pásennos de recomendaciones. De vuelta, hemos mostrado que tenemos un paladar muy amplio y vamos a seguir dando muestras. Así que si nos hacen recomendaciones las vamos a tener en cuenta. Así que, bueno, simplemente cerrando. Muchas gracias por todo. Nos vemos dentro de un par de semanitas.